Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas Banrep, este espacio periódico del Banco de la República donde analizamos los resultados de los ESPE, los ensayos de política económica que salen del Departamento de Investigación del Banco de la República, y en esta ocasión para analizar un documento de gran relevancia en el actual debate de la política pública. Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia. Imagínense ustedes esa discusión sobre salario mínimo, cómo va a estar de caliente ahora en los próximos meses y en los años por venir a partir de este proceso inflacionario, redistributivo y proceso político que está viviendo Colombia. Este documento ha sido coordinado por Luis Eduardo Arango, quien nos está acompañando el día de hoy. Luis Eduardo, bienvenido a Charlas Banrep. Muchas gracias, Mauricio, un gusto estar aquí. Has coordinado un grupo grande de investigadores, algunos de ellos del Banco de la República, otros de afuera. ¿Cómo es la cosa? Sí, señor, así fue. Investigadores del Banco de la República, de la Universidad de AFIT, a quienes agradezco su valioso aporte, su contribución. También déjame aprovecho, en esto ha ayudado mucha gente. Los evaluadores, los asistentes de investigación, instituciones del sector público, el SENA, el DANE, la ADRES, nos han ayudado muchísimo, el Ministerio de Hacienda, otras instancias del Banco de la República, que nos han permitido poner este documento que está llenito de información al servicio de los policy makers, de los gremios de la producción, los trabajadores y toda la ciudadanía. Está lleno de información. Bueno, también aprovecho para darte las gracias a ti y a todo el equipo que nos ayudan a divulgar el documento. Esa es la idea, que el documento sea utilizado para el debate público, porque todos debemos, en la medida de lo posible, participar en esta discusión del salario mínimo, cómo mejorarlo y ver sus implicaciones. ¿Cuál es el objetivo del trabajo, del documento que nos ocupa, Luis Eduardo? El objetivo es mirar, como dices, los efectos del salario mínimo en la macroeconomía colombiana. Esa es la pregunta que nos hacemos. Todos los colombianos sabemos que aquí a fin de año hay un protocolo definido, un rito que hace que se reúna la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales para definir el aumento de salario mínimo con unos autores definidos que yo creo que tienen muy poca noción de los efectos de los aumentos del salario mínimo en muchas dimensiones de la economía colombiana. A eso es a lo que se dedica el documento. Entonces nos planteamos un objetivo claro, es mirar los efectos en tres renglones distintos. En el mercado laboral, ya sobre eso hay alguna información, pero aquí miramos algo muy particular, específico, que es el empleo formal. Miramos también temas de distribución, desigualdad, pobreza, efectos en inflación y precios y canastas particulares de precios, y algo que es innovador del documento es que en contextos de equilibrio general miramos cómo esos aumentos afectan muchas variables de la economía colombiana, en particular pues no solo la producción, la composición del empleo formal e informal, el consumo, la inversión, sino las finanzas públicas, que eso no lo habíamos mirado antes con detenimiento aquí en Colombia. Bueno, Luis Eduardo, ahí hay un menú riquísimo. Arranquemos por el comienzo, mercado laboral. Lo primero que se le viene a la cabeza a uno cuando ha discutido un poco estas materias es que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación, un incremento en términos reales, termina generando más informalidad. ¿Qué encontraron ustedes? Así es, así es. Déjame referirme primero a los efectos en el empleo formal, eso es muy importante. Los investigadores del Grupo de Temas Laborales del Banco de la República se concentraron en los flujos, que eso también es novedoso aquí. ¿Cómo le pega el salario mínimo a los flujos de creación y destrucción de puestos de trabajo? Esto es en las empresas, o los flujos de vinculación de trabajadores y despidos de trabajadores y otras variables también relacionadas con estos mismos flujos. Con esa información, los investigadores encontraron que un aumento del 1% en el salario mínimo, en términos reales, como bien dices, produce una pérdida de empleos del 1%. Para ponerlo en números, estos son 46.000 empleos al año, y esto es un límite inferior, porque los modelos de equilibrio general que mencionaba hace un instante predicen que la pérdida por el aumento del 1% del salario mínimo puede llegar a los 72.000 empleos que se pierden por año. Las empresas que se ven más perjudicadas con esto son las empresas pequeñas, de menos de 20 trabajadores, las más nuevas, y a esto contribuye, digamos, como la menor creación de puestos de trabajo. De esos 46.000 empleos que te hablo, 26.000 se pierden porque se dejan de crear y 20.000 porque se destruyen. Ahora sí me voy a referir a la informalidad laboral. Los modelos de equilibrio general la tratan, pero también utilizamos información de otras investigaciones muy recientes de acá del banco y de otras instituciones. Miramos los efectos en informalidad laboral, que es, digamos, como lo más nocivo que tiene los aumentos desbordados que ha habido en Colombia del salario mínimo.
También miramos efectos en la tasa de desempleo estructural, en el desempleo observado mes a mes y en la pérdida de empleo del sector manufacturero. Esto es información que ya existía, no es hecha dentro de este documento, pero hacemos énfasis y lo hacemos en esa sección particular sobre la propuesta de salario mínimo diferencial por regiones. Colombia tiene un mercado laboral muy heterogéneo, identificado por la informalidad laboral, que varía muchísimo entre ciudades, es decir, la productividad laboral, porque la una es la otra cara de la moneda de la otra, y proponemos entonces un salario mínimo diferencial por regiones. También en el documento nos concentramos en los efectos que tiene el salario mínimo de una manera indirecta sobre la formación para el trabajo, que tiene mucho que ver con la productividad laboral de los trabajadores. Tenemos una norma que hace que cuando el mercado laboral está funcionando bien y la tasa de desempleo llega a menos de 10% en promedio en un año, el apoyo de sostenimiento, que es la remuneración a los aprendices, pasa del 75% de un salario mínimo mensual legal vigente al 100%. Y los efectos son la reducción de la demanda de aprendices, del uso de aprendices por parte de las empresas. O sea, el mercado laboral no nos va bien con el salario mínimo. No nos va bien. Una medida que está bien encaminada, que tiene buenas intenciones, que suele ser aumentar el salario mínimo por encima de la inflación para tener ganancia en términos reales. Lo que muestra la evidencia a partir de este trabajo y los que evaluaron previamente es que se destruye empleo, se destruyen 46.000 empleos, algunos porque se destruyen, otros porque se dejan de crear, se aumenta la informalidad y fuera de eso tiene estos efectos sobre los aprendices, y es que aumenta el costo de los aprendices en las empresas, se reducen los cupos para aprendices en las empresas, más o menos eso en cuanto al mercado laboral. Sí. Pero hay además reflexiones sobre el impacto redistributivo. Parte de la idea de un buen salario, aumento de salario mínimo, es que haya redistribución del ingreso. ¿Cómo son los resultados empíricos? Los resultados aquí pues tampoco son buenos. En general, los aumentos del mínimo con respecto a algún salario promedio de la economía hace que mejoren los ingresos de la mayoría de los hogares, excepto de los más pobres. Los hogares del primer decil ven cómo se reducen sus ingresos, de manera que no se están viendo beneficiadas con la manera como hemos manejado el salario mínimo en Colombia. Las noticias sobre desigualdad medida por el coeficiente Gini tampoco son buenas, aumenta marginalmente la desigualdad, pero de manera significativa. Y en pobreza los resultados también son malos, porque los aumentos del mínimo producen un aumento de la probabilidad de que los hogares estén por debajo de la línea de pobreza, incluso por debajo de media línea de pobreza. Entonces aquí no tenemos resultados positivos. Algunos grupos de trabajadores se ven beneficiados, como los asalariados, pero eso no pasa, por ejemplo, con los trabajadores por cuenta propia que tienen educación superior, ni con los cuenta propia que cotizan a Seguridad Social. En el caso de los asalariados, la manera como hemos entendido ese resultado es que los aumentos del salario mínimo pueden distorsionar la estructura salarial de las firmas, de las empresas. Entonces, para corregir un poco la distorsión que se produce, las empresas entonces replican aumentos, no en la misma medida, pero aumentan los otros salarios, de forma que el salario mínimo produce un efecto acordeón en los salarios de los asalariados. Es decir, que hay un efecto paradójico, y es que un aumento del salario mínimo en términos reales, es decir, por encima de la inflación, termina deteriorando la posición de los deciles, de los primeros deciles de la población, es decir, de los segmentos más pobres de la población colombiana, y deteriorando, por lo tanto, la distribución del ingreso. ¿Qué pasa con la inflación, Luis Eduardo? La intuición también dice, aumenta el salario mínimo y empieza la cascada de aumentos de precios. ¿Eso se encuentra en la evidencia empírica? Pues esa corazonada es cierta, pudimos verificarla de muchas formas. Aquí tuvimos un set de información riquísimo. Y los resultados son los siguientes. Voy a empezar con el más grueso, que es el que más puede retener la audiencia. Es aumentos de 100 puntos básicos en el salario mínimo, o sea, 1%, producen una inflación de entre 10 y 15 puntos básicos. ¿Okay? Ese es como el resultado. Es como si la inflación de un año utilizara como caballito el salario mínimo para pasarse al año siguiente, que aquí en el Banco de la República llaman persistencia de la inflación. Los efectos son muy heterogéneos cuando uno mira precios individuales, pero todos muy concentrados en el mes de enero. Es decir, las empresas varían sus precios dado el aumento del salario mínimo fundamentalmente en el mes de enero, pero se pueden ir hasta el mes de mayo, haciendo esos ajustes, esas revisiones que se ven mucho en los precios de la comida fuera del hogar, en los alimentos,
y en los bienes menos expuestos a la competencia, como los no transables. Es decir, sí hay efectos inflacionarios del salario mínimo. Y decías hace un momento que uno de los aportes más interesantes de este trabajo conjunto de estos 20 investigadores es haber trabajado modelos de equilibrio general, es decir, no haber agarrado solamente el mercado laboral por un lado, hecho un análisis sectorial por otro lado, sino el modelo general de toda la economía. ¿Cuáles de los resultados que acabamos de decir en términos de empleo, informalidad, incluso otros ámbitos, finanzas públicas, se encuentran con este análisis? Así es, así es. Es decir, miramos como los efectos colaterales o de rebote que llama uno por allí en el lenguaje muy coloquial. Encontramos que los aumentos del salario mínimo mirados desde distintas dimensiones, distintos tipos de aumentos del salario mínimo tienen efectos nocivos en el consumo, bueno, en la informalidad laboral, pero vista en un contexto de equilibrio general. Algo muy importante en el bienestar de los trabajadores, tanto del sector formal como del informal, en el PIB, porque pudimos explorar esa historia que a veces esa discusión que se plantea en la mesa, no, que es que si se aumenta mucho el salario mínimo se dinamiza la demanda y por ahí aumenta el PIB. No, el PIB cae, la elasticidad que obtenemos es negativa, es de 0,17. Tenemos efectos también muy claros en finanzas públicas, aumenta el déficit fiscal total, la deuda pública aumenta. ¿Por qué aumenta el déficit? Porque pues al aumentar el mínimo aumentan las prestaciones, sobre todo en el sector pensional. La pensión mínima en Colombia en el régimen de prima media es el salario mínimo, entonces si hay un mínimo más alto, pues hay que hacer desembolsos más altos por ese concepto de pensión. Se afecta el recaudo de impuestos, tenemos más informalidad, una salud en un sector subsidiado al que hay que destinarle más recursos. Entonces, aquí no nos va bien cuando hacemos el análisis en contexto de equilibrio general, Mauricio. Luis Eduardo, lo que me va quedando claro es que un objetivo que en principio es deseable o le suena bien a muchos sectores de la población y de la opinión pública, que es aumentar el salario mínimo por encima de la inflación para que ganen poder adquisitivo quienes ganan el salario mínimo y están atados al salario mínimo, no trae efectos buenos casi que por ningún lado, porque de lo que acabamos de discutir de este documento se concluye que se reduce el empleo formal, se deteriora la distribución del ingreso, se perjudican los segmentos más pobres de la población, se pierden oportunidades de aprendizaje en las distintas posiciones que deben dar los empresarios a los aprendices, aumenta más la inflación, aumenta el déficit fiscal y fuera de eso crece el deterioro de la actividad económica, se pierde un porcentaje de la actividad económica. Con todo eso sobre la mesa, ¿cuáles son las recomendaciones que hace el documento para ajustar esta institución del salario mínimo o para prescindir de ella? No lo sé. No, prescindir no, pero yo creo que en Colombia no hemos hecho un buen uso de la figura del salario mínimo. Lo hemos llevado a un nivel muy alto comparado con algún salario promedio. Ese indicador en Colombia es del orden del 90%, mientras que en los países de la OECD es del 50%. En esos países todos sabemos, el mercado laboral funciona de manera más fluida, de manera que yo creo que en ese indicador tan alto es donde tenemos una de las razones de por qué no contribuye el salario mínimo en Colombia al buen funcionamiento de la economía vista en su conjunto. Yo creo que algo que se puede hacer es levantar el pie del acelerador del aumento del salario mínimo e impulsar más los otros salarios vía aumento de la productividad laboral. Esto lo podemos hacer revisando la política de formación para el trabajo. Tenemos que acudir a todas las ramas del sector público y a muchas instituciones, al SENA, a las instituciones privadas que se dedican a la formación para el trabajo, a los gremios de la producción, al apoyo de los sindicatos, de los gobiernos subnacionales, de las universidades, a todos los entes posibles para modificar la formación que estamos haciendo de nuestros trabajadores, de manera que sí, aumenta la productividad, van a aumentar los salarios de todos nosotros y el salario mínimo va a dejar de ser una figura tan relevante aquí en Colombia y esa discusión de fin de año. Esto tenemos que hacerlo, tenemos que tener un mercado laboral muy ágil, muy flexible, porque se nos vino encima la robotización, la automatización, el machine learning, el nuevo relacionamiento entre empleadores y empleados. Tenemos ahora mayores exigencias, ahora que hay home working, mayores exigencias tecnológicas para los trabajadores. Todo esto tenemos que afrontarlo. Yo creo que la única tecla que hay que hundir no es la del salario mínimo. Es muy importante que
que mejoremos la productividad laboral, eso es central para el país, para su crecimiento. Podemos acudir a la figura del salario mínimo diferencial, es algo que se puede discutir y que yo creo que es favorable, pero yo creo que fundamentalmente tenemos que ponerle atención a las recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad en esta materia. Ahí están las conclusiones de este documento, Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia, donde se enfatiza que es mucho más relevante que todos nos encaminemos a buscar medidas para elevar la productividad del trabajo en Colombia, más que para discutir cuántos puntos por encima de la inflación puede aumentar el salario mínimo, que ya vimos, según este documento y la evidencia empírica, que trae efectos negativos en muchas dimensiones de la economía. Muchas gracias, Luis Eduardo Arango, coordinador de este documento, por haber estado en Charlas Banrep. Gracias, Mauricio. Muy amable. Y ustedes ojalá se animen a consultar el documento para participar en el debate público, que es relevante para el país, pero además que es uno de los propósitos que tiene el Banco de la República con estos trabajos de investigación y con estos documentos. Y acompáñenos en una próxima ocasión en unas nuevas Charlas Banrep.